Bendiciones, amados hermanos, Dios bendiga en esta hermosa mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios ha sido fiel en cada momento de nuestras vidas y es que desde aún donde estábamos en el vientre de nuestras madres, ahí nos dice el salmista en el capítulo 139, que sus ojos nos vieron aún ahí cuando nos estábamos formando en el vientre de nuestras madres. Entonces dice que Él entretejió todo lo que se requería para formar un feto. Y la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Desde ahora quiero darle a conocer que Dios ha estado con usted. Si usted lo sabía o lo había oído, quiero decirle que la fidelidad de Dios es muy grande. Y aun cuando a veces hay circunstancias de las cuales hay personas cuando ya no soportan las situaciones difíciles que estén atravesando en la vida, amados amigos y hermanos, quiero decirle que Dios le formó y le formó con un propósito y un plan divino. La bendición de Dios ha estado con nosotros y en medio de toda situación, Él estará siempre al lado de nosotros. Dios nos ama y su amor está para librarnos y darnos la vida eterna porque Él quiere que el hombre sea salvo y sea libre de toda condenación. Así que en usted está recibir a Jesucristo o rechazarle. Pero la verdad es que el Señor ha dejado un lema abierto sobre nuestras vidas y una palabra de poder. Que le aceptemos e invoquemos su nombre para ser salvos. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en todas las ciudades de Jinotega y más allá, a los que están en redes sociales, a los que están conectados a la radio en vivo en sus hogares, en sus fuentes de trabajo, algunos que trabajan en la empresa privada y otros en el sector público. Bendiciones, amados hermanos. Dios es fiel en todo momento y Él está a nuestro lado. Y en esta hermosa mañana quiero que usted me acompañe al capítulo 60 de este poderoso salmo y la palabra del Señor nos dice de esta forma, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, tú nos has desechado, no nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, ¿por qué titubea? Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, no hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho, en su santuario yo me alegraré. Repartiré a Sicón y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Le habla su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. La bendición de Dios y su gracia esté sobre su vida y familia. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos permite estar aquí, Padre eterno, en la radio. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias porque tú eres la bendición grande para nuestras vidas. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios todopoderoso. Te alabamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Digno eres de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor. Tú has sido fiel
aún en los momentos difíciles, has estado al lado de nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos meditar en tu palabra, podemos conocer cada momento a través de tu palabra, Señor, oh Dios mío, y meditar en esa palabra de poder. Llena nuestras vidas y nuestros corazones. Renuévanos, restáuranos, vivifícanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, así como aquel siervo brama por las corrientes de agua, así clama nuestro ser, Señor, por tu presencia. Mi alma tiene sed y tiene sed del Dios vivo. Llénanos de tu presencia, de tu poder, Padre amado. Tu gloria, tu poder, tu presencia sea sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes. Que la gloria tuya, Señor amado, esté ahí presente sobre la vida de tus hijos, Señor. Aquellos que oran y tienen peticiones en el altar, Señor, cada mañana están diciéndole, Señor, acuérdate de mi petición. Padre eterno, tu voluntad sea sobre sus vidas, que sus oraciones sean contestadas y respondidas, Señor, bajo tu voluntad. Sabemos que el tiempo perfecto tú lo conoces, eres el Dios todopoderoso, el Padre lleno de amor, de misericordia. Oh Dios mío, tú eres grande y misericordioso. Llena nuestras vidas, Padre, llénanos de tu presencia, ayúdanos a andar en ese camino en rectitud. Oh Dios mío, siguiendo esa puerta estrecha y avanzando en ese camino por el cual tú nos has mostrado que hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice tu palabra, en el cual podamos ser salvos, sino solo en el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Tú eres todopoderoso. En ti podemos confiar y en esa plenitud de tu poder, de tu presencia, en esa preeminencia del amor tuyo, Padre amado, podemos experimentar el gozo, la paz, la fe, la benignidad, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo afable que proviene de ti, Señor amado. Llena nuestras vidas de tu presencia. Oramos por los que han de ser salvos. Oramos para que reciban, Señor, esa palabra de liberación en sus vidas, para que puedan ser alcanzados a través de tu Espíritu Santo. Rogamos para que se rompan cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Cadenas de adicción, cadenas de alcohol, libéralos, Señor amado. Llena la vida de cada hombre y de cada mujer, Señor amado. Ahí ellos puedan ser tocados de una y de otra forma para hacer arrepentimiento. Fortalece nuestras vidas, Señor amado. Habla a nuestra conciencia, habla a nuestro oído, aun cuando estamos ahí acostados, podamos meditar en tu palabra, Señor, podamos confiar en tu palabra, podemos andar en rectitud, Señor, en el camino, el cual lo podemos ver y lo muestras, oh Dios mío. Tú eres, Señor, ese camino de salvación. Oramos por los que están enfermos. Mandamos esa palabra de sanidad sobre su vida. Confiamos que tú eres el Dios todopoderoso y sanador. En la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, la maldad, la iniquidad, el pecado del hombre y de la mujer, de toda la humanidad. Ahí llevaste nuestras enfermedades. Fuiste afligido, desechado. Oh, santo es el nombre de Dios. Pero ahí, Señor, dice victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la maldad misma. Oh Señor, llena nuestras vidas, llénanos de tu presencia, de tu poder, de tu unción, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Avívanos con este poder. Avívanos con este fuego, avívanos con esa presencia, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendiciones, amados hermanos, a todos los que están ahí ya conectados y a los que están en vivos, conectados a la radio. Cada día es una bendición compartir la palabra y las alabanzas con cada uno de ustedes. Bendiciones, vamos a escuchar esas poderosas alabanzas y está esa alabanza en la voz de Paul Wilbur y se llama Días de Elías. Todo por mí, la cruz habla de amor, de cómo el Salvador. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Días con estos de días declaran palabra de Dios. Y días también de tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aunque se oye que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Día que comienza de pie. Tu siervo, tu pueblo te alaba tu pie. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los corderos de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es
Gloria a Dios. Gracias. La palabra de la cruz. Oh, gloria a Dios. Cada vez más violenta, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, recibiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún Espíritu en venir? Necios como niños, torpes, cachorritos, como nos gusta jugar, nos gusta preguntar aquello que a todos sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fíjate como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agarrarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a perder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? Son las 9:40. ¿Dónde está la santidad de aquel José? La palabra de la cruz. ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entre
llegarás como estés. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, pagan inocentes los errores de otros de la vida. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como amas tus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscando, buscando, viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscando, 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 viviré. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. El día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y continuamos con el último capítulo de esta carta de el apóstol Pablo a el hermano Tito. Las bendiciones de Dios estén sobre sus vidas. Y es que el día de hoy vamos a ver acerca de la iglesia y las obras son evidencia de salvación. Dice la palabra del Señor así: justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor,
Gracias porque podemos compartir tu palabra en esta hermosa mañana. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas y ministrándonos a través de esa palabra. Bendícenos, Señor, que solamente la voz de tu Espíritu sea escuchado, Señor, a través de la radio, y ahí sigas usando nuestras vidas de una forma extraordinaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, esta epístola nos presenta una imagen que cubre el espectro total de lo que Dios quiere para la iglesia. Y hoy estamos, amado amigo y estimado oyente, en el capítulo 3. El día de hoy el apóstol Pablo escribe a Tito y en este capítulo trata de buenas obras y de lo que debe de hacer la iglesia de aquel momento y de hoy en día. Así que recuerde, el tiempo puede pasar, pero la palabra del Señor nos dice a través del profeta Isaías que la flor se puede marchitar y la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y así que el Evangelio de San Mateo también nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Podemos meditar en esa palabra de poder cuando el apóstol Pedro nos dice que la escritura misma de Dios fue inspirada y que los hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, llevaron esta palabra al nivel que Dios nos reveló, lo que está ahí el día de hoy para que podamos leer, analizar y no solo esto, amado amigo, sino vivir una vida de piedad rescatada y de santidad delante del Señor, no por lo que digan las personas, sino por lo que está escrito en la palabra. La razón por la cual usted y mi persona debemos de orar cada día, leer la Biblia, es que nuestros ojos sean abiertos para escuchar y para ver lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Así que nuestros oídos podrán escuchar la voz de Dios que está en la Escritura y no importa el tiempo. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por los siglos, el Hijo de Dios, el unigénito, el que se entregó en la cruz del Calvario en obediencia al mandato de su Padre. Y ahí está Él mismo, su Padre sentado en el trono y Él está a la derecha de Dios Padre. Ahora podemos meditar en la palabra. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros en esta tierra, pero también Jesucristo, revelado a los hombres sobre esta tierra, está con nosotros. Ahora el hermano Pablo escribe a la iglesia en Creta de esta forma y a la iglesia de hoy en día. En el primer capítulo podemos ver de que la iglesia era una organización. En el segundo capítulo es la iglesia y la sana doctrina. Y en este tercer capítulo y el último que estamos estudiando de esta poderosa carta del apóstol San Pablo a Tito, en el cual le suministra, podemos decir, las directrices y los ejes estratégicos sobre el cual debe él regirse, y en primer lugar es la palabra de Dios. Así que la obediencia a la doctrina del Señor, la cual había sido suministrado los principios y postulados a través de la historia y el contexto bíblico. Estamos haciendo una vista panorámica, amados hermanos, de lo que tiene que ver del Nuevo Testamento, donde el Señor revela la palabra de Dios, y es que la unción del Espíritu Santo al venir sobre todas aquellas personas que estaban en aposento alto, meditando en esa palabra que habían escuchado del Señor Jesucristo, que esperaran para ser investidos por el Espíritu de Dios y la revelación misma de Dios. Aquellos que se iban añadiendo continuamente a la iglesia era porque el poder de Dios estaba ministrando a través de la predicación de la palabra, el llamamiento de Dios a aquellos hombres de los cuales serían postergados, y sería el último apóstol el que era llamado el abortivo por él mismo. Ahora podemos meditar que el apóstol Pablo, ese hombre que Dios eligió en ese camino, a pesar de que él había perseguido a la iglesia, había sido un asesino en serie y se gozaba al ver que los hermanos eran torturados porque no renunciaban a su fe. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo de una manera extraordinaria la palabra de Dios. Así como él dice, soy de la tribu de Benjamín, fariseo,
y que él es judío, pero también tiene la ciudadanía romana. Y ahora este hombre es un hombre lleno de palabra, de poder, de evidencia del Espíritu Santo de Dios, el cual se ha internado en el monte de Dios y ha recibido la palabra del Señor para mostrar a través de estas 13 cartas paulinas en las cuales podemos meditar nosotros que el Señor es hablando a la misma iglesia. Amado hermano, anteriormente podemos ver de que la palabra nos decía de que si una iglesia precede y da a conocer que se está predicando la palabra, debe demostrar la evidencia de salvación. Y la evidencia de salvación es que las personas son cambiadas y transformadas y comienzan a mostrar el fruto de su vida, viviendo una vida de santidad y de piedad delante de los hombres y de Dios mismo. Así que en este primer versículo el apóstol Pablo dice que los miembros de la iglesia deben de respetar las leyes. Amados hermanos, aquí la palabra nos está hablando claro. Así que usted y mi persona debemos de respetar las autoridades que han sido puestas por Dios mismo. De una o de otra forma debemos de orar también por ellos, nos dice el apóstol Pablo en la carta de Primera y Segunda de Timoteo. También nos dice de que en todo lugar nosotros demos testimonio de ser hombres que levantemos nuestras manos hacia el cielo, amado hermano, y podría ser a través de la oración con manos santas, sin ira y sin contienda. Y el Señor nos manda y nos recomienda a que oremos a través de esta poderosa oración, y la oración que debemos de hacer y ser incluida en cada momento es de que Dios mismo sea dirigiendo a las personas que están en estas diferentes podríamos decir entidades, para que sean ellos tomando decisiones sabias dirigidas por Dios y Dios mismo tratando con ellos, para que ellos también puedan escuchar la voz de Dios y puedan entrar en el camino de salvación. Ahora dice que obedezcan, amados hermanos. Así que debemos de obedecer a esas leyes que están prescritas. Dios mismo nos dice que ahora que somos cristianos, somos hombres cambiados, llenos de amabilidad, y llenos de mansedumbre y llenos del Espíritu Santo de Dios. También nos dice de que si alguien está prestándose a la difamación, usted y mi persona, no nos prestemos, amados hermanos, a seguir compartiendo lo que no se sabe. Y aunque usted supiese las cosas que escuchó, haga algo, no reproduzca lo que aquella persona dice, sino ore por ella y ore por la persona de la cual estaba hablando esta persona no correctamente, para que Dios sea tratando de una forma sobrenatural. Nuestro deber como cristianos no es repetir lo que dicen otros. Nuestro deber como cristianos es orar y contrarrestar la difamación y el chisme. Amados hermanos, actualmente podemos ver, hay leyes de las cuales si la persona está diciendo una difamación y no es correcta, esta persona tendrá que pagar una suma de cantidad de dinero de la cual es por haberse prestado a la difamación, a la calumnia, al chisme, de cosas que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Ahora quiero decirle de que en la obra de Dios nuestro deber es trabajar arduamente y predicar el evangelio para que las almas se salven. Una forma de contrarrestar el chisme y la mentira y la difamación, amado hermano, es que nos pongamos a orar por las personas y le amonestemos con la palabra y les digamos, amados hermanos, es momento que nos pongamos a orar. Cuando usted mire estas situaciones, estas personas nunca jamás le volverán a hablar de esa forma, porque ellos saben que usted, su lengua y su oído no se presta al chisme, ni a la difamación, ni a la mentira. Así que una de las formas de contrarrestar todas las cosas que se levantan o se pueden levantar en contra de las personas o de los mismos siervos del Señor, amados hermanos, tengamos sabiduría. Santiago nos dice de que si a alguno le falta la sabiduría, se la pida a Dios. Hay lugares en los cuales no podemos estar como hijos de Dios.
Y cuando en esa mesa se está hablando de un tema que como cristianos no lo debemos de escuchar y no debemos de ser partícipes, lo mejor es que nos retiremos y digamos que en otra ocasión vamos a estar en este punto de reunión. Amado hermano, de seguro que la próxima vez usted no será invitado porque cuestionarán de que no es uno de las personas del montón ni del grupito que forma parte de ese eslogan que tiene que ver mucho hoy en todas las personas. Así que el Señor quiere que nos santifiquemos, no solo por dentro, sino también por fuera. Amados hermanos, nuestro deber es guardar en nuestras vidas la palabra del Señor para consagrarnos y que al pronunciar la palabra otros sean consagrados a través del poder del Espíritu de Dios. Cada persona habla de lo que tiene en su corazón. Si en su corazón hay odio, usted hablará cosas muy amargas y culpará siempre a las demás personas, no reconociendo que el que tiene que cambiar en primer lugar es la persona misma de la cual Dios quiere perfeccionar a través de los procesos y de las situaciones que están pasando. Hay procesos y hay situaciones en nuestras vidas que llegan para moldar nuestra vida. Y así de que el Señor nos recomienda a través del apóstol San Pablo, escribiéndole al hermano Tito este texto bíblico. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos en Creta se habían convertido al evangelio de Jesucristo, pero ellos creían que por haber recibido a Jesucristo podían seguir viviendo una vida de pecado. Y esto el Señor nos sigue hablando el día de hoy. Aquí nos exhorta a que no calumniemos y a que no difamemos. Muchas veces puede ser que pensemos o que imaginemos las cosas y quizás no son de esa forma. Así que su deber y mi deber es orar por las personas que usted conoce, por sus amistades, no ser prejuicioso, no ser una persona que discrimine a los demás. Debemos de ser personas llenas de sabiduría, con amplitud de conocimiento, con amplitud de palabra, ser amistoso, aunque otros mirarán lo que tú tienes. Entonces ellos llegarán para ser quizás la copia de lo que tú estás promoviendo ser. Así que quiero decirle que el día de hoy, como decía aquel hombre que era un orador estoico, y él decía de que las cosas malas se transmitían más rápido que las cosas buenas. Pero el día de hoy quiero transmitirle a través de esta poderosa palabra de la carta de Tito, esta carta pastoral, de que transmitimos las cosas buenas a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a las personas que nos conocen. Y las cosas buenas son las que provienen de Dios. Amados hermanos, Dios mismo nos dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Ahora podemos entender de que el Señor nos manda que cambiemos, que no seamos pendencieros, que no seamos personas de doble personalidad. En otro tiempo dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleite, de envidia, de malicia, aborrecible y de muchas cosas. El capítulo 4 de la carta de Efesios, el apóstol San Pablo le escribe a los hermanos en Efesios y les da a conocer esta palabra de poder, diciéndole que nos despojemos del hombre viejo. Y es que muchas veces el hombre viejo se quiere volver a poner en nuestras vidas. Nos quiere arrastrar nuevamente, pero continuamente usted y mi persona, a través de la oración, de la palabra y del ayuno y de esa perseverancia y de esa práctica en la cual en oración delante del Señor les decimos que nos ayude a hacer su voluntad y a vivir una vida de santidad. Entonces nosotros vamos, como quien dice, retirando ese hombre viejo de nuestras vidas. Así de que no es por nuestra propia voluntad. De nuestra propia voluntad, amado hermano, no lograremos nada. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, Él llegará para cambiarnos y transformarnos en la persona idónea que nuestro Señor Jesucristo quiere a través del orden bíblico.
Amados hermanos, ser los creyentes que el Señor quiere que seamos no es fácil. Si fuese así de fácil, entonces todas las personas perseverarían, pero hoy comienza y mañana se apartan. Así que el camino del Señor es para valientes. Y aquí le dice el apóstol Pablo a Tito esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas del hombre viejo que quieren estar ahí en nosotros. Pero nosotros debemos de analizar el contexto de nuestras vidas como creyentes, lo correcto y lo incorrecto, lo que debo mejorar y lo que debo de llevar delante de Dios, lo cual me es difícil arrancarlo de nuestro corazón o de nuestro comportamiento o de nuestras vidas. Así que el Señor nos exhorta y dice que habían hombres tales como aquellos que obraron con maldad. En primer lugar está Figelo y Hermógenes que lo abandonaron. También él comienza a decir de un hermano llamado el Alejandro el herrero que le había hecho muchas cosas difíciles en su ministerio. Y también había uno llamado Demas que amó más el mundo y se retiró de servir al Señor. Todas estas cosas traen a nuestra vida, podríamos decir, aflicción. El apóstol Pablo era un hombre que era muy estricto en su vida, ya que anteriormente él había conocido de diferentes, podríamos decir, amplitudes y conocimientos y preparación de los cuales lo conllevaron a ser un hombre muy exigente, no solo en el mundo cuando él estaba apartado de Cristo, sino ahora que también él está trabajando en la obra del Señor, es muy exigente, no solo con las personas que están a su alrededor, sino también con sus colaboradores, los pastores juveniles, los pastores, los obreros, los presbíteros, y ahí el hermano Pablo sigue exigiendo de que dé todo por el todo al Señor. También el apóstol Pablo le recuerda que la vida pasada, si le damos lugar, nos puede arrastrar nuevamente al camino de maldad y que hemos conocido a Cristo y debemos de proseguir y guardar esa palabra con amor en nuestras vidas, el cual dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora aquí puede recordar la palabra cuando Dios le llamó un día a la iglesia, aceptó a Cristo o lo aceptó en el hospital o lo aceptó en su casa, en una cama, en una enfermedad, o quizás Dios le llamó de diferentes formas a como Dios mismo lo hizo con los hombres que están en la Biblia. Pero el Señor le amó. Y ese amor del Señor le llamó para salvación. Porque el Señor no quiere que nadie se condene. Y aquí la palabra sigue diciendo que el que viene a Él no le echa fuera. Así que cada persona que pretende ser el siervo de Jesucristo debe de tener en el carácter de sí mismo las características inigualables, indelebles y podríamos decir que preceden de que su padre es el Señor y asimismo tiene unas características, así como a mí me pueden decir: cuando tú caminas te pareces a tu mamá, o cuando tú platicas te pareces a tu madre, cuando tú te ríes te pareces a tu papá, y algunos me pueden decir: tú eres muy inteligente por la familia de tu papá o por la familia de tu papá, de tu mamá. Entonces, hay características que como hijos preceden de nuestros padres terrenales. Así la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que hay características que en nuestras vidas como creyentes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo están ahí diciendo: este es cristiano. Están ahí diciendo: es hijo de Dios. Ha nacido de nuevo, es una persona que se consagra para el Señor, es una persona diferente, porque usted y yo debemos de llegar a ser imitadores de Cristo, así como el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, que sean imitadores de Él, como también del Señor Jesucristo. Aquí nos sigue diciendo el hermano Pablo a los hermanos en Creta a través de esta carta poderosa de Tito, que la justificación, la redención, la salvación, la santificación, todo esto se logra, amado hermano,
a través de la regeneración, que es una reproducción de la conversión, del nuevo nacimiento, de la renovación. Cuando el individuo despierta en el sentido espiritual, él comienza a nacer de nuevo. Y aquí nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sabe por qué lo dice? Porque muchos creen que al predicar este evangelio de Jesucristo, las personas son salvos por las obras caritativas. Amados hermanos, el Señor nos conlleva que una vez que hemos experimentado la salvación y hemos sido regenerados a través de su palabra, es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hemos podido entrar en la salvación y de ese llamamiento glorioso que Él le hace a cada persona. Pero también la fe tiene que ir acompañada de las obras, pero no significa que las obras salven. Significan que las obras es un complemento de la experiencia de que usted ha conocido a Dios y ha podido encontrar en su vida una palabra que le sostiene y le alimenta, que debe de trabajar para el reino de Dios en el servicio de su obra, ya sea a través de la predicación de la palabra o a través de los víveres que lleva a estas personas que lo necesitan. Y continúa diciendo de que el creyente es salvo por gracia, por Dios mismo, no por las obras. Ahora la palabra nos sigue diciendo que debemos de defender la fe, pero que debemos de evitar las discusiones que no conllevan a ningún bien, los debates que no llevan a ningún bien, las controversias o las preguntas necias de las cuales van fuera del orden bíblico, que debemos de conllevar al momento de predicar su palabra, de mantener la piedad, la sana doctrina, de predicar el evangelio, de orar para que las personas procedan al arrepentimiento, pero de confrontar el pecado, de lo cual a muchos no le está compatible recibir esa palabra. Hoy en día las personas se molestan porque uno predique en contra del pecado. Amado hermano, así quiero decirle el día de hoy. El día de hoy el Señor habla y amonesta nuestras vidas. La única forma que el hombre y la mujer puede apartarse del pecado es predicando y confrontando el pecado, del cual debemos de retirarnos de esa vida vana y dejar que el Señor Jesucristo nos transforme en las criaturas que Él quiere transformarnos hasta llegar a la estatura misma de Cristo. Y es que ser transformados por Cristo es desde nuestra renovación de pensamiento, de conocimiento, de mente, de todo lo que hay en nuestro ser. Así que el Espíritu de Dios podrá morar en nuestras vidas cuando seamos regenerados desde nuestro pensamiento, emociones, actuar, caminar. La manifestación misma de nuestro ser será el Señor Jesucristo, glorificándose cuando le demos lugar a Él. Y esto solo lo logramos a través de una vida de intimidad, de armonía, de comunión con el Señor. Ahora la palabra en nuestra boca es preferible seguir hablando del Espíritu Santo de Dios y del llamamiento que Dios le ha hecho a cada ser humano para cumplir el propósito del cual le ha llamado. Así que la palabra nos sigue diciendo, Él mismo llamó aquel día a la mujer samaritana en aquel pozo. Era criticada por muchas personas, llegó en la hora indicada, porque si la mujer samaritana no hubiera llegado a esa hora, no había podido escuchar la palabra que el maestro tenía para su vida. Pero aquel día la palabra llegó a su vida. Ella recibió la palabra y dejó el cántaro en el pozo. Así que el Señor el día de hoy te recomienda esta palabra, de que dejes todas las cosas que te asedian, te oprimen y te tienen estancado, y que escuche la voz de Dios que llega a tu vida para cambiarte, transformarte, y vayas y proclames la palabra, así como aquel gozo que recibió la mujer samaritana. Ese día el maestro llegó a la hora perfecta. Dios nunca llega tarde. Él llega temprano y llega a la hora indicada que el hombre lo necesita. Así que podríamos decir de esta forma: para cada persona, Dios siempre llega temprano, porque si Él pasara del momento de no llegar a tiempo a su vida, amado hermano, entonces las personas colapsarían totalmente.
Y quiero decirle que cuando Él llega a nuestras vidas, ha llegado en el momento que le invocamos, que le clamamos. Entonces la respuesta está a través de la oración. Ahora el apóstol Pablo sigue diciéndole que hay personas que andan en desorden y que generan divisiones en la iglesia, que promulgan a través de ¿qué? Discordias, divisiones, chismes, contenciones, habladuría. Todas estas cosas son el origen de ¿qué? Del descalabre de la obra de Dios. Cuando una persona se presta a esto, la realidad es que debe de presentarse ante ambas personas y si es así, también es desechado de aquel lugar. ¿Por qué? Por promulgar una palabra que genera la discordia y la división en aquellas congregaciones. El hermano Pablo le sigue diciendo que él concluye con esta carta, amado hermano, y está diciendo que él planea llegar a aquel momento a Nicópolis. Y entonces dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Nicópolis era un lugar que estaba en Grecia y él esperaba pasar el invierno en ese lugar. ¿A quién le dice? Al hermano Tito, porque él había enviado a otro hermano, al hermano Artemas o a Tíquico, hacia el lugar donde estaba Tito en Creta. Entonces Tito venía de regreso para reunirse en Grecia con el hermano, el apóstol Pablo. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínale con solicitud, de modo que nada les falte. Tal parece que estos hermanos estaban ahí también en Creta, en las islas, en el Mediterráneo. Habían multitudes de iglesias y de plantaciones que estaban creciendo. Los hermanos, tal parece, estaban en ese lugar con el hermano Tito, ministrando la obra de Dios. Y dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, necesitamos que la palabra de Dios sea derribando las barreras y los obstáculos. Y uno de los medios es de que si usted sabe que hay necesidad, entonces como creyente debemos de buscar los medios para cubrir las necesidades de estas personas y también ofrecer la palabra del Señor Jesucristo. Ahora Pablo añadió de que hay que aprender a perseverar en las buenas obras. Es algo que requiere un empeño especial y concluye esta palabra de esta carta, amados hermanos, despidiéndose de todos los hermanos. Y les dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Hemos concluido el estudio bíblico de esta carta poderosa de Tito. Dios sea con ustedes y Dios sea ministrando su vida y mi vida para que cada día seamos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias porque tú has estado en nuestras vidas. Hemos podido predicar tu palabra, Señor. Hemos podido compartir un poco del evangelio. Trata con nuestras vidas, Señor, de una forma muy especial, en llegar a ser esos creyentes idóneos para que las personas que miren, Señor amado, oh Dios mío, sean cambiadas y transformados a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Quédate en nuestros corazones y quédate en la vida de cada uno de los hermanos y amigos oyentes de esta radio, de Radio Jireh. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Se despide de usted, su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. Bendiciones. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí?